Egun on guztioi, eskerrik asko gurekin konektatzeagatik. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por haberos conectado con nosotros. Hay gente recurrente en estos webinarios, pero hay gente que estoy viendo que es nueva o que no nos ha visto en otras ocasiones. Por lo tanto, hago una pequeña introducción y una pequeña contextualización de estos webinarios. Casi todos nos conocéis. Desde EGAN estamos tratando de poner paliativos a este pequeño, bueno, este gran drama que estamos sufriendo en el sector debido y producido por la pandemia. Este es el tercer ciclo de webinarios que estamos organizando este año. Hubo un primer ciclo al comienzo de año con cuitas y preocupaciones que afectaban a las empresas muy puntuales, en materia laboral, materias contractuales, materias fiscales, que estuvieron muy presentes en aquel principio. Un segundo ciclo, cuando creíamos que la recuperación iba a ser un poquito más, que desafortunadamente no ha sido así, un poquito más cercana en temas estratégicos, y teníamos pensado hacer este ciclo y por fin lo hemos conseguido realizar gracias a un montón de socios de EGAN, con pautas y claves para una recuperación tipo 4.0, más tecnológica. Nos han acompañado un montón de socios, en esta ocasión es Tecniker, está Eneko Ugalde, aquí con nosotros, que es responsable de la solución de automatización y robótica industrial. Lleva 25 años en este mundo. Creemos que nos va a dar una gran ponencia sobre automatización y robótica de industria inteligente. Yo no tengo nada más que decir, más que, por favor, en el turno de preguntas, cuando vamos a intentar respetar todos los horarios, porque en estos tiempos que estamos webcom con webcom todas seguidas, en el turno de preguntas, si queréis, podéis abrir el micro y hacer la pregunta de viva voz, o si queréis podéis utilizar el pequeño icono que tenéis ahí en forma de bocadillo, que es el chat. Me podéis mandar a mí las preguntas y yo se las transmitiría a Eneko. Eneko, te convierto en presentador. Muchas gracias y estamos atentos. Me quedo aquí, te acompaño aquí mientras hablas, ¿vale? Muy bien, bueno, pues como ha dicho Martín, egun on guztioi, gracias por venir y bueno, intentaré que, bueno, cuando Martín contactó con nosotros para hacer una especie de webinario para vosotros, pues bueno, la duda era sobre qué íbamos a hablar, ¿no? Pero bueno, al final he intentado recuperar en esta presentación, bueno, aparte de quién es Tecniker, que la mayoría ya nos conoceréis, pues bueno, que desde la solución de automatización robótica industrial, qué es lo que hacemos, y luego un compendio de soluciones y aplicaciones que hemos hecho para el sector aeronáutico, bien sea en forma de proyecto industrial o en forma de proyecto de investigación, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, me meto al lío. Bueno, la mayoría, pues bueno, conoceréis a Tecniker. Somos un centro tecnológico y el que nos conozca, pues bueno, somos un centro tecnológico, llevamos 39 años en esto, o sea, el año que viene es el 40 aniversario. Nuestra misión siempre, o por lo menos siempre, nuestra idea es mejorar el posicionamiento y la competitividad de nuestros clientes a través de transferencia de tecnología. O sea, no sirve de nada hacer un proyecto de investigación porque sí, si detrás no hay un objetivo de llegar a la industria transfiriendo, pues, si no todo, parte de esa tecnología, ¿vale? Y bueno, desde siempre, pues, estamos especializados en el manufacturing, ¿vale? Somos casi 300 personas con los ingresos totales del año pasado de 25 millones de euros. Nuestra actividad nos gusta que sea un 50-50, quiero decir, un 50% de proyectos que sean del sector privado, en los que la mayoría de las veces son proyectos de aplicación, industrialización, o sea, llegar al tejido industrial, y otro 50%, pues mediante proyectos competitivos, bien sea en Europa o bien sea en España, y apoyo del gobierno vasco, pues bueno, para hacer investigación más básica, con unos TRLs más bajos, ¿vale? Bueno, pues dentro de las entidades colaboradoras de Tecniker,
que son, pues bueno, bastantes entidades que lo que buscamos es de alguna forma alinearnos con ellos, ver sus necesidades e intentar, pues bueno, lo que hagamos desde luego no esté muy lejos de lo que la gente necesita. ¿Vale? Entonces, realmente son 26 las entidades colaboradoras con Techniker y muchas de ellas están dentro del clúster del clúster de GAN. No voy a nombrarlas todas porque si no seguramente se me olvida alguna. Entonces, bueno, pero entre ellas, pues bueno, hay algunos de vosotros os sentiréis identificados. Bueno, los que conozcan Techniker sabrán que hasta hace un par de años estábamos dentro de una alianza que era IK4. Esa alianza el año pasado se dejó atrás y se ha creado una nueva alianza impulsada desde el gobierno vasco, que es la alianza BRTA, en el que están pues 12 centros tecnológicos y 4 centros de investigación colaborativa, ¿vale? De alguna forma, bueno, el gobierno vasco pretende con esta alianza que, bueno, ordenar mejor lo que estamos haciendo en los centros y alinearnos mejor con las empresas, porque, bueno, sí es verdad que estábamos algunos centros trabajando, no voy a decir en lo mismo, pero casi en lo mismo. Entonces, claro, dices el gobierno vasco, joder, si yo voy a dar dinero, pues por lo menos que no todo el mundo esté en lo mismo, o sea, que sean complementarios. Bueno, entonces, esto es un poco la alianza de RTA, ¿vale? Sin más, que tenga más dudas sobre Techniker, pues bueno, ya buscará los canales de comunicación. Desde mi situación de responsable de solución de automación y robótica industrial, ¿qué es esto? ¿No? Al final, Techniker estamos unas 300 personas, diferentes unidades tecnológicas, pero hay una serie de unidades, por ejemplo, pues llamémoslo el grupo mecatrónico, que es el que compone pues la gente de robótica, el de diseño mecánico, oficina técnica, automatización y control, robótica y visión. Son diferentes unidades con diferentes objetivos dentro de esas unidades. Pero claro, al final nuestro cliente lo que busca es alguien que le ayude a, bueno, dentro de todo lo que puede hacer Techniker, oye, ayúdame a buscar mi solución. Entonces, hay diferentes soluciones y la mía que es la de automatización y robótica industrial. Al final, soy una persona transversal a la organización de Techniker que intenta dentro de lo que está a mi alcance, pues mover las diferentes unidades para llegar a una solución buena para el cliente, ¿vale? Entonces, la solución contempla de alguna forma 6 paquetes, que es prospección tecnológica, un estudio de viabilidad, simulación, desarrollo de solución y piloto, implementación puesta en marcha y actualización y seguimiento. Esto es lo que puedo de alguna forma ofertar a mis clientes, ¿vale? Entonces, si entramos en cada una de las cajas, ¿qué es la prospección tecnológica? Pues al final es de alguna forma ayudar antes de que, bueno, comentamos un proyecto y tal, ver un poco las posibilidades que puede haber desde el punto de vista de automatización y robótica, pues para hacer desarrollos o si tiene sentido ir en un sentido o en otro, de alguna forma ayudar a nuestros clientes a orientarse, ¿vale? Entonces, bueno, un ejemplo de esto es uno que hicimos con la Antey Batuac. Esto no tiene que ver con aeronáutica, pero bueno, es un ejemplo de una prospección que hicimos que realmente la Antey Batuac y Gureak, gente que trabaja con discapacitados o gente que no tiene todas las capacidades, lo que les ayudamos desde nuestro punto de vista, qué es lo que tenían que hacer para ir mejorando su situación laboral, qué tecnologías debería incorporar para ayudar a sus trabajadores. Entonces es una especie de, digamos, consultoría, ¿vale? Se acota el alcance a dónde se quiere llegar y, bueno, les ayudamos a hacer eso desde el punto de vista de automatización, industria 4.0. Digamos más bien automatización, ¿de acuerdo? Luego ya en nuestra idealidad, para nosotros es una especie de, bueno, ayudar con con todo el equipamiento y conocimiento que tenemos, ayudar a nuestros clientes a definir, bueno, su solución,
Esto no quiere decir que muchas veces un estudio de viabilidad llega, no tiene por qué ser siempre exitoso. Llega a un punto en que el estudio de viabilidad, digamos, pues este camino no es el bueno, el coste que se iba a conseguir es excesivo, pues queda aquí o queda aparcado para otra época. Y otras veces, pues de alguna forma, con todos los equipos, tanto de visión, robot y demás que podemos tener aquí, se hace una especie de prueba pequeñita para ver, mira, pues bueno, sí, esto tiene buena pinta, podemos seguir por aquí, ¿de acuerdo? Un ejemplo, pues con Arnova tuvimos hace unos años una especie de consulta. Arnova quería de alguna forma hacer un pulido robotizado de estas piezas de aquí. Ahora mismo era un operario y creo que actualmente seguirá siendo un operario el que tiene que hacer haciendo esos trabajos. Entonces, claro, es el operario porque es el que determina qué zonas hay que pulir y cuáles no. Entonces, y aparte que las zonas a pulir eran bastante difíciles. Entonces, se hizo un estudio de viabilidad para ver si con sistemas de visión y con ciertos algoritmos de aprendizaje podría realizarse lo necesario para detectar esas zonas a pulir, ¿vale? Bueno, en su momento con la tecnología que disponíamos, que estoy hablando hace 3-4 años, los resultados no fueron suficientemente concluyentes y desde luego no echamos para adelante este proyecto. A día de hoy, pues igual habría que retomarlo, ¿vale? Pero bueno, es una especie de estudio, ya se puso una especie de, Arnoa puso unos recursos, Techniker puso otros y se llegó a esas conclusiones. Simulación y diseño. Bueno, aquí, si os fijáis ahí, tenemos al final, tenemos bastante expertise en diferentes plataformas, tanto de programación como de simulación. Entonces, el acercamiento a de este paquete, por así decirlo, es para gente que, bueno, que ya tiene algo pensado cómo hacer y cómo queremos hacerlo, pero evidentemente no quiere meterse a ello y prefiere ver primeramente de forma, digámoslo, aunque no me gusta utilizar la palabra virtual, que está muy de moda, no es virtual, es teniendo en cuenta pues, todos los conocimientos que tenemos y que podemos hacer simulaciones, bien sea en MATLAB o en Process Simulate o en Gazebo o incluso programar un PLC o algún CNC que tenemos aquí, ver si lo que queremos hacer es factible, ¿vale? Entonces, un ejemplo de esto es una máquina que tuvimos, que hicimos un desarrollo con las Pure. Las Pure está desarrollando una máquina de muy altas prestaciones para corte por láser y realmente habría que simular y ver el comportamiento de su máquina con respecto al control, o sea, cómo se excitaba esa máquina y cómo se iba a comportar en unas condiciones de trabajo requeridas, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, aquí estoy viendo que no me está funcionando el vídeo, pero realmente se hizo un diseño de elementos finitos para ver cómo era la máquina realmente y luego a esto aplicamos un control de un CNC aplicando las consignas que ese CNC va a generar para esos movimientos y ver cómo se comportaba. Con esto, las Pure obtuvo pues una especie de qué ajustes debería tener sus lazos de control para que su máquina respondiese a los requisitos y encima fuese sólida. Bueno, lo que hicimos aquí en simulación, luego fuimos capaces de probarlo con las Pure en su máquina y aunque la salida de simulación no fue perfecta, luego con unos pocos ajustes se consiguió esa máquina ponerla en marcha en las condiciones requeridas por las Pure, ¿vale? Entonces, bueno, fue un proceso de simulación y luego a posteriori implementación en máquina, ¿vale? Desarrollo de solución piloto. Esto que es, al final somos capaces de hacer todo un sistema, bueno, la palabra prototipo se mezcla a veces con el desarrollo de solución piloto. No es un prototipo, realmente es una primera máquina. En este caso estamos viendo ahí un telescopio. Entonces, en este telescopio hemos trabajado desde el punto de vista de Techniker
Pues por un lado, haciendo las simulaciones de cómo se va a comportar ese telescopio. El fabricante del telescopio, o sea, el diseño mecánico no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho una empresa de Madrid, empresarios agrupados, pero les hemos ayudado a dimensionar su sistema, a dimensionar los motores, a hacer la simulación de cómo se va a comportar y luego hemos hecho todo el desarrollo del software de control, el desarrollo de los lazos de ajuste y toda la arquitectura de control. Entonces, bueno, hoy es el día que este telescopio se está montando en Chile y seguramente iremos ahí dentro de poco. Un ejemplo de esto, que no tiene nada que ver con el telescopio anterior, es, pues bueno, para Ulma Handling hicimos, en base a incorporar nuestras conocimientos en visión, robótica y PLC, pues hacer un desarrollo piloto, un primer desarrollo funcional de una estación de beam picking. El beam picking, luego veremos un vídeo, pero es al final, pues bueno, de un cestón donde haya piezas totalmente desordenadas, poder ir reconociendo y recogiendo las piezas una a una. O sea, en este caso, este robot está haciendo de operario que en función de lo que le diga esta cámara y dónde está la pieza, tiene que ir sacando. Entonces, este desarrollo se hizo para Ulma y Ulma lo está de alguna forma ahora interiorizando en su conocimiento para que sea algo propio, ¿vale? Algo propietario. Y luego, pues evidentemente, una vez que hayas hecho un desarrollo piloto, lo suyo es, nuestros clientes nos piden, vale, bien, hemos hecho un desarrollo piloto, lo hemos validado en técnica de alguna forma, pero ahora queremos hacer esa puesta en marcha en casa del cliente, destino y formación. Entonces, bueno, evidentemente, aunque no sea nuestro día a día, cuando el cliente nos lo exige, pues vamos con ellos e incluso somos parte en las puestas en marcha del cliente. En este caso, esto es una máquina para el sector eólico, donde nuestro cliente Hatterman quería hacer una máquina que hacía, pues bueno, los fresados en lo que es el ala de un eólico. Entonces, bueno, se hacía un fresado y luego un taladrado donde luego van a ir los insertos. Entonces, toda esta máquina que veis aquí, este caperuzón de aquí, pues bueno, realmente esto engloba una máquina con 16 ejes en las que hicimos nosotros todo el diseño de la máquina, hicimos todo el diseño de la arquitectura de control, el desarrollo del software, en este caso lo hice yo, estuvimos en la puesta en marcha en Hattorman, en Alsasua, y luego fuimos con ellos a esta máquina, está en Siemens, Dinamarca, en Aalborg. Entonces fuimos ahí a la puesta en marcha y recepción, el commissioning delante del cliente, ¿vale? Y formación al cliente. En este caso, nuestro cliente no es el cliente de Hattorman, nuestro cliente es Hattorman. O sea, a Siemens le dio formación propio Hattorman, ¿vale? Y luego, eso es. Entonces, me falta aquí la última traspa de esto, que es, bueno, una actualización en Siemens. Bueno, nos gusta que una vez que los clientes tengan ya sus desarrollos en casa, pues bueno, hacer un seguimiento de, bueno, actualizaciones o implementar nuevas funcionalidades en sus máquinas o sistemas, ¿vale? Entonces, desde la solución, esto es lo que hacemos, ¿vale? Entonces, a continuación vienen, de alguna forma, una especie de ejemplos de cosas que hemos hecho en el sector de la aeronáutica, ¿vale? Entonces, el primero de ellos, robot integrado en máquina. No sé si veis bien la presentación, sí. Un cliente nuestro necesitaba de alguna forma integrar dentro de su máquina de mecanizado, en este caso una que hacía piezas para aeronáutica, incorporar un robot en la zona de trabajo de la herramienta, de tal forma que debía ese robot hacer las funciones de no carga y descarga de piezas, sino únicamente sino de refrigeración y lubricación del punto de contacto de mola y pieza. O sea, el chorro de taladrina que en otras máquinas puedes ver, donde la pieza está siendo totalmente humedecida por la taladrina, en este caso, el robot lo que tenía que hacer es apuntar justo al punto de contacto donde está mecanizando y orientar el chorro a esa zona para conseguir una presión, una distancia fija, una orientación concreta, ¿vale? Entonces, los objetivos eran, pues, la refrigeración, mantener una distancia fija de la boquilla de lubricación de la herramienta, evidentemente para no... O sea, tenía que ser una distancia lo suficientemente cercana para que
aportase en el punto concreto, pero lo suficientemente alejada para que no hubiese colisiones con la herramienta. Entonces, y evidentemente un movimiento de orientación sincronizado con la herramienta para precisamente no tener colisiones. Entonces, la solución que se planteó, que esta es una solución bastante compleja, estoy hablando de hace 4 años así. Entonces, el cliente ya tenía una máquina concreta, el robot que tuvimos que seleccionar no valía cualquiera en ese caso porque, bueno, estaba los condicionantes de dimensión y espacio hábil en la máquina, estaban los condicionantes de que tenía que trabajar con taladrinas a muy alta presión, hasta 150 bares, según me acuerdo. Entonces, claro, la fuerza que tenía que hacer el robot, la fuerza resultante en la muñeca del robot también era bastante elevada. Entonces, primero seleccionar el robot fue todo un reto. Al final seleccionamos un robot que luego se vio que, bueno, no anduvimos mal, pero tuvimos nuestras dudas realmente hasta probarlo. ¿Vale? Luego había que hacer una comunicación de posición y velocidad real de la herramienta hacia el robot y un seguimiento del robot en base a un algoritmo que implementamos en el robot para mantener una distancia de la herramienta. Claro, las dificultades eran altas porque el control utilizado no tenía nada que ver con el control del robot, había que comunicar ambos controles, tenía que ser lo más preciso para tiempo real. Entonces, la solución a día de hoy está en marcha, es más o menos esta. Supongo que el vídeo se verá. Vale, entonces, aquí estamos viendo cómo el robot se posiciona, luego entra la herramienta y, aunque en este caso veréis el robot que se mueve, hará un movimiento en cuanto la herramienta se acerque, el robot hará un movimiento, busca otra posición, se va recolocando según la herramienta se va acercando. ¿Vale? Había 2 modos de trabajo. Uno era este y otro un seguimiento en tiempo real, moviéndose a la vez que la herramienta. El reto era difícil y puedo decir que los objetivos se cumplieron en parte. ¿Por qué? Pues bueno, la sincronización no era perfecta, no podíamos conseguir que, bueno, trabajasen los dos como una única herramienta. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Pues hemos generado un proyecto interno en el que, pues sobre todo, va a abordar esa problemática en la que tenga que convivir una máquina o cualquier controlador de CNC con un robot. Con la idea de que, bueno, en ese proyecto vimos que, bueno, había varias pegas. Una era que la sincronización entre robot y máquina no era perfecta. Otra pega es que nuestro cliente tenía que aprender, por un lado, a manejar la máquina y por otro lado, a manejar el robot. Había un software que tenía que generar el programa de máquina por un lado y por otro lado el programa del robot en función de la pieza generada. Entonces, bueno, es mejorable, es bastante mejorable. Entonces, bueno, el reto que nos planteamos era, bueno, a ver si podemos conseguir que desde un único controlador, en este caso el CNC, pudiésemos controlar tanto la máquina como el robot, con una programación a la que el operario estuviese habituado, es decir, poner un G0, una X100 y 200 sería para la máquina y el X1 y 200 sería para el robot. O sea, para él sería idéntico, tanto programar la máquina como el robot, que fuese independiente del fabricante del robot e independiente del control único, ¿vale? Entonces, nos hemos metido en ello, digamos, los 2 últimos años con ello, y lo que hemos hecho ha sido dos prototipos basándonos en el mismo robot, pero con dos controladores diferentes. Uno con un controlador de motion, que es uno de Beckhoff, y otro con un CNC de Siemens, ¿vale? Entonces, primero hicimos una integración. Bueno, aquí es más o menos, bueno, tenemos el controlador de Beckhoff, se comunica en este caso a un robot de Staubli, a su controlador, y coge el mando el controlador de Beckhoff. Todas las trayectorias que va a hacer el robot se generan en el controlador de Beckhoff. El cierre del lazo de posición se hace en el controlador de Beckhoff. Y lo que hace el controlador de Staubli es únicamente cerrar el lazo de velocidad, ¿vale? Y con ello hemos conseguido, ya que tenemos un controlador abierto arriba, implementar más funciones en ese controlador.
Luego lo mismo lo hicimos en el CNC de Siemens. Entonces, bueno, una vez superado el primer escollo, que fue, bueno, al final, nosotros también era una tecnología, digamos, nueva, pues bueno, nos costó un par de meses ponerlo en marcha en el Beckhoff. Una vez puesto en marcha en el Beckhoff, pues bueno, una vez vistas las dificultades, pues bueno, la migración a Siemens fue, digámoslo, más sencilla, porque ya sabemos los problemas que teníamos que abordar, ¿vale? Entonces, funciona en ambos casos. De momento no hemos probado con un robot estable, nuestra idea es probarlo con más robot, porque la idea es que sea algo abierto, no dependiente de un robot estable, sino que pueda haber para cualquier tipo de robot y para cualquier controlador. Cuando decimos cualquier controlador, por ejemplo, alguno se puede preguntar, ¿y con G-Engine? Bueno, pues hemos hablado con G-Engine y G-Engine de momento no tiene la idea de meter librerías de robot en sus controles. Bueno, ya veremos si con lo que está empujando Siemens pues puede en el momento cambiar de opinión o no. ¿Vale? A día de hoy, G-Engine no tiene. Favor sí está trabajando en ello. Siemens lo tiene. Y controladores como WebPack, Coffee BNR y tal, lo tiene implementado ya. Aprovechando que bueno, ya tenemos un controlador externo que no sea el del robot, hemos intentado que ese robot sea todavía más inteligente que únicamente mover respecto a lo que le dice la máquina, ¿no? O el programa de CNC. Y lo que hemos incorporado es, bueno, pues bueno, un algoritmo en el controlador de tal forma que el robot sea capaz de alguna forma, adaptarse a una trayectoria. Le llamamos control de impedancia. ¿Qué es esto? Pues al final le decimos al robot que haga en este caso, una recta o una curva o lo que sea, y aparte que tenga que estar haciendo una fuerza. Aquí en la muñeca del robot pues integramos un transductor de fuerza, un triaxial, que nos dice los 3 vectores de la fuerza en el vector, en los 3 vectores, ¿vale? Entonces, en función de la fuerza resultante, el control, el algoritmo que tenemos implementado en el control, adapta la trayectoria del robot. El ejemplo sería este. Realmente, voy a pasarlo adelante. Es un control adaptativo en base a la fuerza que está haciendo el robot. Entonces, si os fijáis, el robot está puliendo una trayectoria curva, ¿vale? Pero lo que hemos programado en el controlador es una recta más una fuerza que tenga que hacer el robot. Entonces, claro, el robot cuando empieza a hacer la recta se da cuenta que, bueno, no está haciendo ningún tipo de fuerza, entonces va buscando la perpendicular de la trayectoria. En este caso, bueno, la herramienta es una pulidora, hemos simulado una trayectoria, en este caso unas curvas sin más, para ver que el robot se adapta y los resultados son bastante prometedores porque, bueno, al final, en función de la herramienta y en función del sensor de fuerza que podemos meter ahí, podríamos adaptar, no voy a decir a cualquier trayectoria, pero podría adaptarse a una trayectoria que se difiere en cierta medida de la trayectoria ideal o de la que tenemos en el CAD, ¿vale? Entonces, bueno, eso nos permite que este robot sea de alguna forma adaptativo. Otro proyecto que estamos haciendo en torno a los robots es obtener una mejora de la precisión de los robots, sobre todo pues pensando en sitios donde, bueno, tengamos que hacer un montaje preciso o llegar a una posición concreta. Los robots tienen bastante repetibilidad, pero la precisión no es tan alta, ¿vale? Entonces, ¿cómo estamos intentando conseguir esta mayor precisión? Pues bueno, mediante la utilización de metrología. Hacemos una identificación, una calibración del robot externamente y luego aplicamos los factores de corrección a ese robot. Y hicimos una prueba a ver cómo va, ¿no? Entonces, al final, es un desarrollo propio para calibrar la cinemática de los robots. Hemos hecho la prueba en diferentes robots. Estoy pensando ahora mismo en una ABB, en un KUKA, en un Staubli, ¿vale? Y utilizando un software que es Robodeca, identificamos los parámetros que hay que cambiar y los cambiamos, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido a día de hoy es bajar bastante los errores, pues bueno, de un orden, en este caso, si os fijáis, el nominal es 0,89, una vez calibrado está pasando a 0,16. El salto es bastante importante.
Aquí hicimos la calibración, a la izquierda tenéis los datos de calibración, a la derecha los de validación. O sea, calibrando nos decía el sistema que se iba a obtener una homogeneidad de 0,16. Una vez hecho la medida real, estamos en 0,23. Pero aunque no sea lo mismo que tenemos de alguna forma, en lo que preveímos, el resultado final es muy bueno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues realmente tenemos un procedimiento que, bueno, el robot, aquí estaríamos, en este caso estamos utilizando el robot, estamos haciendo una caracterización de ese robot y está haciendo unos movimientos X apuntados por un laser tracker y estamos viendo los errores de posición que tiene ese robot, ¿vale? Una vez hecho esto, aplicamos nuestra librería de compensación y metemos esos datos al robot, ¿vale? Entonces aquí no se va a ver mucho más, pero aquí está haciendo el proceso de calibración que lleva entre media hora y una hora, porque son un montón de puntos en el espacio los que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, automáticamente estamos haciendo esa calibración con nuestro equipamiento, ¿vale? Y luego hicimos una prueba de validación para ver cómo se posiciona. Entonces, estos son un banco de pruebas que hemos hecho nosotros donde, bueno, todos esos edificios tienen de unos a ellos hay una distancia X y lo que estamos diciendo, no hemos hecho ningún teaching de esos puntos. Lo que hemos dicho al robot, el punto central es esta posición y el resto están a 300, a 400 milímetros, a 500, a 1000, da igual, a donde esté. Entonces, no hemos hecho un aprendizaje de todos los puntos, sino que únicamente con la calibración que hemos conseguido y mandándole al robot a una distancia relativa del punto inicial, estamos consiguiendo un ajuste bastante bueno comparativamente con lo que hemos conseguido con un robot que no esté calibrado. Entonces, bueno, este procedimiento se podría aplicar en cualquier tipo de robot, ¿vale? Y no necesitamos sensores externos. Los sensores a utilizar sean únicamente a la hora de calibrar. Luego, una vez que esté calibrado, se vuelca la calibración al robot y a correr. Entonces, bueno, no es necesario que esté constantemente, que estemos realimentando el enlace de procedimiento. Bueno, otro proyecto que no tiene nada que ver con los anteriores, pero sí con robótica y aeronáutica, es un proyecto que hicimos, este es ya más investigación, que era un robot autónomo para inspección de composites, ¿vale? Entonces, este proyecto estaba una empresa que era SAP, el que nos dio si veis ahí el alerón, es un alerón de fibra, y lo que buscaba es una plataforma autónoma que fuese capaz de acercarse al alerón y con una herramienta de inspección por ultrasonidos verificar que las resinas y las fibras de ese alerón estuviesen bien repartidas. El cabezal de ultrasonidos no es nuestro, es de Tecnaton, ¿vale? Pero el resto el robot autónomo, o sea, la plataforma autónoma más el robot colaborativo lo hemos puesto nosotros y todo lo hemos programado nosotros. Entonces, básicamente, si os fijáis, claro, la plataforma autónoma tiene una precisión bastante baja. Entonces, bueno, utilizando sistemas de visión se va acercando y sistemas de mapeo de la zona se va acercando al alerón. Una vez que esté en el alerón, luego tenemos en la muñeca del robot una cámara que le permitirá de alguna forma posicionarse con mayor precisión al alerón. Y una vez que esté tocando el alerón, o bueno, se haya posicionado el alerón, lo que hacemos es, realmente aquí tenemos en la muñeca del robot, este robot no hemos incorporado una célula de carga, pero lo que sí tenemos en este robot, el robot de por sí es el Kuka Iwa de 7 ejes, este sí tiene de alguna forma sensibilidad en cada uno de los joints. Entonces, bueno, nos aprovechamos de esa sensibilidad de fuerza de cada uno de los ejes del robot para saber que realmente está trabajando en perpendicular. Entonces, bueno, el demostrador lo validamos el año pasado con SAP aquí y, bueno, realmente el demostrador se mueve al alerón, hace toda la inspección, o sea, el robot lo único que hace, evidentemente, son las trayectorias y el software de Tecnaton luego verifica que todas las tramas de fibras y resinas se correspondan a cómo tiene que estar, ¿vale?
Hay zonas, por supuesto, aquí en el lateral del alerón que el robot no puede hacer. Entonces, bueno, uno de los requisitos de este proyecto era que fuese colaborativo precisamente por eso, porque habrá zonas donde esté trabajando un operario, el robot también está trabajando en la misma zona. Entonces, bueno, este robot sin ningún tipo de barrera física está homologado para trabajar junto con un operario, ¿vale? La sensibilidad ante colisiones es muy elevada. Por contra, pues bueno, su velocidad no es la mejor, ¿vale? También hicimos este proyecto que, bueno, era al final otra aplicación, en este caso de montaje, en el que, bueno, teníamos que hacer que un sistema robotizado pudiese hacer un montaje de forma autónoma de esta pieza, que es una válvula. Entonces, claro, teníamos que sustituir al operario. Para sustituir al operario, pues bueno, en este proyecto, este es otro proyecto europeo, estaba Comau, estaba gente como Guille. Entonces, la idea era, de alguna forma, que el robot fuese totalmente autónomo a la hora de identificar qué piezas que tenía que montar y cómo. Entonces, se hizo todo un desarrollo basado en visión para identificar las piezas. Se montó en el robot, pues bueno, una especie de garras multifunción con cámaras para poder en algún momento dado agarrar la pieza, en otro con pinzas, en otro caso por succión, en otro caso. Entonces, el robot trabajaba casi de manera autónoma, menos un par de operaciones en las que el operario tenía que sujetar una pieza. Entonces, para que fuese el proceso viable y no peligroso para el operario, pues bueno, se realizó. No hay barreras en este entorno, pero sí hay una seguridad basada en Safety ADPs, un sistema óptico que, bueno, en función de si el operario se acerca al robot, pues va reduciendo la velocidad y luego, si se acerca más de lo necesario, pues el robot se para de forma segura, ¿vale? Entonces, bueno, fue un proyecto, un reto muy importante, está funcionando, pero ahora mismo hay que buscarle la aplicación. Y luego, por último, pues bueno, esto, que no, realmente aquí no hay piezas de aeronáutica, pero sí es todas las funciones de, bueno, automatización, visión, industria 4.0 que estamos haciendo, que es al final una solución de beam picking. Realmente esta solución de beam picking, bueno, pues, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, al final un robot, una cámara, un software nuestro y un PLC que está haciendo realmente, pues, picking, o sea, de un cestón de piezas totalmente desordenadas, ver cuáles son las piezas que tiene que coger, decirle al robot cuál es la primera que tiene que coger y luego ir desmontando ese cestón. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues, por ejemplo, para el RECA o, bueno, cualquier otro tipo de piezas en el RECA hemos puesto esta solución y hemos conseguido que realmente no haya un operario cargando estas piezas. Son piezas pesadas de 4 o 5 kilos y hasta hace 2 años era un operario el que estaba cargando estas piezas y ahora es un sistema totalmente automático, está implementado ahí y estamos haciendo este tipo de soluciones para otros clientes en el que, bueno, nuestro know-how, que es el tema de visión, el software de beam picking, lo incorporamos y muchas veces trabajamos con ingenierías que trabajan con el cliente para de alguna forma hacer la integración, que la integración sea más sencilla para ellos, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos no tengo mucho más que decir. Entonces, claro, lo que quería era mostraros un poco las diferentes aplicaciones y soluciones que podemos hacer para sector aeronáutico o otro tipo de sector. En este caso, para vosotros, pues evidentemente el sector aeronáutico. Pero bueno, son pinceladas de cosas que hacemos desde la solución de automatización robótica y, bueno, cualquier duda, espero que a alguien le haya parecido algo de todo esto interesante. Si tenéis cualquier duda al respecto y queréis profundizar en algún tema, pues bueno, tenéis mi contacto. Martín os puede proporcionar todos mis contactos y podemos seguir hablando de ello. Abierto a cualquier tipo de duda, pregunta, cuestión o profundizar en algo. ¿Vale? Eskerrik asko, Eneko. Bye, sí, os he mandado un chat a todo el mundo por si acaso no queréis abrir micro y me podéis hacer la pregunta a mí mismo o al ponente en este caso, si queréis también, y puede responder. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en este turno?
Entonces lo piensan, muchas gracias Eneco, está claro que el eje bueno, pues todo el eje de 4.0 es el que igual nos va a permitir salir más competitivos y volver a recuperar cuota de mercado en este sector. Me ha parecido muy interesante y ahora es cuando las empresas tienen que Sí, saber hombre, cómo aplicar cada cosa, ¿no? evidentemente cada empresa sabe cuál es su problema, entonces, bueno, nosotros estamos ahí para poder intentar ayudarles dentro de nuestro conocimiento. Oye, pues podemos ir por aquí o por allí, o tiene sentido o no tiene sentido, y valorar también la dificultad que puede suponer eso, ¿vale? Entonces, bueno, ante eso, pues, joder, encantados de poder ayudar a cualquiera, ¿vale? Sí, exacto. Esto no es un fin, sino que es el medio para... Eso Esa es la discusión que llevamos muchos meses, ¿no? La digitalización. No es el fin. Tiene que ser un medio. Lo que hay que hacer es conocer los aplicativos para hacernos más competitivos. Los aplicativos necesarios y que podamos realmente gestionarlos y digerirlos. Porque evidentemente. O sea, no vale nada hacer un Ferrari si luego no sabes conducirlo. Entonces, hay que adaptarse al micro alguien. El micro alguien. Perdona, Martín, tenía una pregunta. Estíbaliz, No sé si la puedo hacer. Sí, ¿qué tal? Soy Estíbaliz Erauskin de Naitec. Lo primero, bueno, agradeceros el que hayáis organizado este webinar tan interesante y felicitar a Eneco por su presentación, que realmente, bueno, a mí desde luego, que soy bastante inculta, por decirlo así, en este tema, pues me ha parecido interesantísimo, Eneco. Me ha quedado una duda. Una duda que tiene que ver un poco con si tenéis, digamos, colaboraciones con ingenierías específicas, por ejemplo, tanto en diseño y cálculo, en diseño de robots. En fin, me ha parecido que hay cierto trabajo que se acopla un poco con lo que hacen ciertas ingenierías, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvéis un poco esa situación? Hombre, evidentemente nosotros no podemos meternos en el terreno de la ingeniería. Entonces, lo que buscamos realmente es muchas veces colaboraciones con ingenierías de nuestro entorno. O sea, por ejemplo, este último ejemplo que hemos visto de Beam Picking, el primero lo hicimos nosotros, el primero para RECA lo hicimos nosotros por completo, pero las siguientes iteraciones, ahora estamos terminando otra con ellos también de Beam Picking, más una máquina de verificación por partículas magnéticas. Ahí Techniker sigue dando apoyo en la parte del software de Beam Picking, pero la integración de robótica y el PLC y demás lo está haciendo la ingeniería de nuestro entorno. Para otras siguientes, con Alcorta también tenemos otro proyecto de este estilo. O sea, no tiene sentido que lo hagamos todos nosotros. Si hay gente que puede hacer las cosas igual de bien que nosotros, o sea, porque, bueno, oye, y además teniendo en cuenta que si vamos haciendo operaciones por ahí donde podemos aportar nuestro nicho, que imagínate, no sé, un sistema de visión que se complementa con robótica, con PLC, con movimiento de ejes, lo suyo es que haya una ingeniería que es el que va a dar soporte final al cliente, mantenimientos y demás historias, y nosotros apoyamos a esa ingeniería en ese aspecto en concreto. O sea, muchos se nos están acercando en ese sentido y no somos donde estamos buscando esos partners. O sea, evidentemente no podemos estar, o sea, no sería ni ético ni leal hacer competencia a una ingeniería. Entonces, no sé si con esto contesto, Estíbaliz, a tu pregunta, pero evidentemente, o sea, tenemos que apoyarnos en esas ingenierías. Así lo había entendido también en ECO, ¿eh? O sea, que es como una colaboración, quizá en una primera fase podéis estar igual más vosotros, ¿no? En algo algo más conceptual y después lo había entendido así, pero era por si acaso me había yo liado lo que fuera. Vale, es así, y tiene que ser así, Sí, sin duda, sin duda. Comparto totalmente, sí. Gracias. Vale, es que riesgo. Gracias, Estíbaliz. Gracias, Eneco, por la respuesta. Si alguien más quiere abrir micro o si alguien quiere escribir la pregunta en el chat, es el momento. Y si no, pues mira, hoy acabamos un poquito antes, Eneco. Bueno, en estos momentos de despedida, si hay alguien que se atreva a abrir el micro, pues lo abre sin ningún pudor.
Eso sí, si no, pues bueno, ya saben dónde estamos. Martín tiene tu contacto también. Así que... Sí, vas a mandarnos la presentación. Sí, Se la presentación. repartiremos a todos los inscritos, y después esta grabación del webinario pues también estará en nuestro canal de YouTube. La presentación pesa bastante, entonces la subiré a un servicio y ya la puedes descargar, ¿vale? Vale, de acuerdo, no hay problema. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues muchísimas gracias por haber asistido, muchísimas gracias Eneco y a ti y a Techniker por haber invertido este tiempo en intentar ayudar al sector y a los socios y a todo el mundo que se ha apuntado. Nos vemos, a todo el mundo nos vemos mañana en el último webinario de este tercer ciclo de EGAN. Y ya pues continuaremos el cuarto ciclo ya el año que viene. Esperemos que mucho más optimistas. Y igual podemos hasta alquilar una sala y hacerlo presencial. Ojalá. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Hasta más veces. Vale, gracias. Vale.